Bueno, pues una entrega más de uno a uno con Rodri. Estuvimos un poco desaparecidos por lo de la Semana Santa, por pues todo lo que los periodistas tenemos que hacer durante estas épocas, estas etapas. Y me va a refrendar un gran profesional que está al lado mío, que lo voy a presentar en nada. Rafa Lamelas, jefe de deportes de Ideal aquí en Granada. Rafa, ¿cómo estás? Muchas gracias por brindarnos este espacio, por aceptar mi invitación. ¿Qué tal? Es un placer estar contigo, Rodrigo. Ya hace tiempo que nos conocemos. Eres un fenomenal profesional y una buena persona. Y ya que estoy, a lo que tú desees. Bueno, para lo que yo desee tampoco, ¿no? Creo que es una entrevista que a mí me hacía mucha ilusión, sobre todo porque, claro, yo empecé con José Ángel Martos, que José Ángel es un crack en esto del periodismo deportivo, pero es que luego cuando llego aquí a Granada me voy empapando de esta profesión, me voy empapando de los profesionales que hay aquí, y obviamente tu nombre pues destaca en todo eso, sobre todo porque yo llego en una etapa de segunda división, que yo luego hablaremos mucho de eso, de todo lo que has vivido, sobre todo con el Granada en segunda B, en tercera, en categorías pues que no son de primera división. Pero ¿cómo llega Rafa Lamelas a ser periodista deportivo? Porque claro, es una profesión que, bueno, sobre todo antiguamente sí se cogía mucho, ¿no? Tenía popularidad, pero ahora como que está perdiendo un poco. Pero tú, ¿cómo llegas a ser periodista deportivo? Bueno, yo creo que llego, no voy a decir por casualidad, ¿no? Porque realmente la vocación se empieza a despertar poco a poco. Mi padre es una persona que siempre ha leído muchos periódicos. Es una persona que se ha hecho a sí mismo, ¿no? Que no tiene formación universitaria, pero le ha ido bien en la vida, ha sido un buen profesional en lo suyo, en la rama del turismo. Y él siempre entendió que una de las maneras de culturizarse, de estar al tanto de la actualidad, era leer periódicos. Entonces, de pequeñito, yo creo que tendría 10 años o así, pues me hacía leer el periódico. Entonces me obligaba de alguna manera, para mí en ese momento era un poco rollo, ¿no? A leer el periódico y seleccionar la que yo considerara que era la noticia más importante y hacer un resumen, ¿no? Esto empezó a ser como una especie de juego, ¿no? Una actividad paralela a los deberes del colegio. Y bueno, pues le empecé a coger el gusto a eso de hacer esos resúmenes. En aquella época, cuando yo tenía 10, 11 años, coincidía con la guerra del Golfo, ese conflicto que hubo cuando Irak invadió Kuwait. Y a mí me interesaba mucho el contexto ese, ¿no? El contexto internacional y las crónicas de guerra, los enviados especiales, ¿no? Antes era muy diferente, ¿no? Ahora estamos viviendo el conflicto de Ucrania, las dificultades que tienen los profesionales de la comunicación, pero en aquella época, bueno, pues estaban ahí prácticamente en la primera línea, contándolo todo, ¿no? Tanto en televisión como en los periódicos, ¿no? Y a mí todo eso me empezó a llamar la atención y me llamaba la atención ir a la guerra. Yo creo que con el paso del tiempo me fui haciendo un poquito más cobarde, ¿no? Fui tomando conciencia de la peligrosidad, ¿no? De ir a un lugar hostil, ¿no? De esas características. Pero todavía no había entrado en mi cuerpo el veneno del fútbol como tal. Esto empieza a aparecer un poquito así de manera paulatina, a raíz de un partido en el cual lloré mucho. Bueno, yo siempre he simpatizado desde niño con el Real Madrid. Claro. Y el Real Madrid pues coincidió en la Copa de Europa con el Milan de Arrigo Sacchi, y aquel Milan, que era intratable, le metió 5-0 al Madrid, ¿no? En el partido de vuelta a San Siro. Y yo lloré mucho, ¿no? Pero eso despertó en mí el gusto por el fútbol. Yo no era muy habilidoso jugando al fútbol, pero me empezó a gustar, ¿no? Y me empezó a interesar todo, a aprenderme los jugadores, etcétera. Y en esa tesitura estaba, ¿no? Ya digo, seguidor del Real Madrid en aquella época, en mi infancia sobre todo, cuando llegó a mis manos un libro que hablaba de la etapa de Jorge Valdano, el argentino Jorge Valdano, en el Tenerife, siendo entrenador. Dos periodistas canarios habían contado su historia y estaba muy bien porque narraba capítulos también de la vida de Jorge Valdano como jugador, su amistad con Diego Armando Maradona, pero sobre todo la capacidad de verbalizar las emociones y lo que sugiere el fútbol. Y eso a mí me llamó la atención. Yo siempre he leído mucho desde niño, y la oportunidad de literaturizar algo me generaba, me sugestionaba a inclinarme hacia ello, ¿no? La posibilidad de contar que un partido no es solo uno que se la pasa al otro y que luego desborda, mete un centro y remata, sino que eso puede ser una historia bien contada, y que el receptor, que es el lector, pero al mismo tiempo es un aficionado, le puedes llegar a emocionar incluso con un relato de esas características, ¿no?
Entonces, de alguna manera, todo eso me fue inclinando hacia el periodismo deportivo, ¿no? O sea, yo nunca me restringí, ni me restrinjo, yo soy periodista, no me quiero adosar la etiqueta de deportivo, pero todo eso ya fue germinando un poquito lo que me ha llevado a lo de hoy, que no lo esperaba, evidentemente, ¿no? Me han pasado cosas muy curiosas a lo largo de la vida. Y ¿sabes qué? Es curioso porque también, si mal no recuerdo, Tony Nogueras me dijo que también de Noticias de Guerra también fue que se inspiró para ser periodista. Lo que tú dices de que te empiezas a aprender los jugadores, empiezas a coleccionar los cromos, no sé si tuviste los cromos de los álbumes estos que se pegaban, claro. tal. Eso crea una afición, crea algo muy bonito dentro de nosotros. Y claro, luego te inclina a irte hacia ese camino, ¿no? Realmente tú empezaste por un periodismo más de noticia y luego ya estás en deporte. Fanático del Real Madrid, que te lo iba a preguntar, pero bueno, ya lo develaste. ¿En qué momento? Claro, tú eres de Granada, ¿no? No, yo no soy eres de Granada. Es que esa es otra cosa. Muchos creen que eres de Granada. ¿Pero de dónde eres, Rafa? Mira, yo nací en Alicante, está en la zona oriental de España, para los amigos mexicanos que lo estén escuchando. Mi familia vivía en Benidorm, que es una localidad turística. Mi padre, como he dicho antes, se dedicaba al mundo del turismo, mi madre también. Ellos se separaron cuando yo tenía 7 años y a mí me tocó, pues mi custodia recayó en mi madre, digamos, ¿no? Nos fuimos a Asturias, que es de donde es ella originaria. Mi padre nació en Jaén, mi madre en Asturias. Jaén está en Andalucía, Asturias está en el norte del país. Estábamos en el norte y mi madre tenía una enfermedad rara, una enfermedad que a lo mejor hoy en día hubiera sido abordable, curable, pero que en aquella época pues todavía no había suficiente conocimiento, era algo parecido a la leucemia, y estando allí a los meses falleció, yo no había cumplido todavía los 8 años, y entonces me tocó volver con mi padre que había rehecho su vida, que tenía otra pareja, y bueno, pues nos fuimos a vivir. Él estaba en Jaén, en su tierra originaria, pues había desplazado por motivos laborales. Estando allí 3 años, mi padre le picaba el gusanillo de volver al mundo de los hoteles, que es a lo que él se ha dedicado, y le salió una oportunidad de trabajar en Almuñécar, que eso está en el sur de Granada, es una localidad turística de Granada. Nos vinimos aquí a vivir, llegué, ya digo, con 11 años, y ellos, mi padre, su pareja, mi madrastra, ¿no? Con mis hermanos, siguen instalados en Almuñécar, y yo, cuando cumplí los 18 años, me fui a estudiar la carrera, estudiar periodismo. Me fui a Málaga, que es donde había facultad de periodismo. Después de 4 años, me fui un año a Inglaterra a mejorar mi inglés, a trabajar de camarero y sacarme los títulos estos de Cambridge. Y volví a Granada, volví a Almuñécar, y es cuando ya empecé a trabajar de periodista. Empecé a trabajar de periodista, algunas colaboraciones, y me vine a vivir a la ciudad. Una casualidad que, si quieres, luego te la cuento. Acabé en la ciudad trabajando aquí, y desde aquí estoy desde el año 2003, ¿no? Estoy a punto de hacer 20 años, ¿no? El año que viene, 20 años en esta ciudad, y viviendo y creciendo al lado del Granada Club de Fútbol, ¿no? Que se ha convertido en mi amor maduro. Yo lo llamo mi amor maduro, porque realmente antes decía que soy simpatizante del Madrid. Hombre, claro, no voy a decir que me agrada que siga ganando el Madrid, pero el Granada se ha convertido en mi gran pasión, ¿no? Y yo me desvelo por el Granada. Esa era la pregunta que yo iba. ¿Cuándo empieza ese amor por el Granada Club de Fútbol? Porque todo lo que has vivido... Pues mira, es muy sencillo, Rodrigo, y además yo creo que es bonito. Cuando yo llego a Granada y empiezo a colaborar con mi periódico, yo empecé a colaborar con Ideal, en el que estoy, yo hacía las crónicas del Motril. El Motril estaba en tercera división. Tercera división en España es la 4ª categoría en aquel momento. Bien, pues qué casualidad que yo, haciendo el Motril, en la primera jornada de Liga, el sorteo depara que juegue contra el Granada. Es decir, en la hemeroteca de mi periódico, mi primera crónica de todas es ya el Granada. Luego yo sigo haciendo el Motril, yo no hago el Granada, la segunda jornada no la hago yo, ni la tercera ni la cuarta, yo sigo haciendo el Motril. Pero la primera es su partido de Granada, que gana 0-5 en Motril. Al venirme a Granada, al venirme a la ciudad, que empecé a trabajar en una televisión local vinculada al periódico, ya empecé a hacer información del Granada, ya empecé a hacerme eco un poco también del baloncesto en aquella época, se llamaba CB Granada, en fin. Y ya empecé a ver algo especial en este equipo. Es un equipo que podríamos calificar como de maldito, ¿no? Es un equipo que ha estado... Sí. A ver, es que este equipo ha estado 35 años sin volver a Primera División. Mala suerte, es decir, mala gestión. No, ha sido una catarata de acontecimientos que supusieron que estuviera 35 años sin volver a Primera, 20 y tantos sin volver a Segunda siquiera, y es que estaba en tercera cuando yo llegué. Tercera división, que estuvo 4 temporadas en tercera división, no 1 ni 2.
Y yo veía a personas, que a lo mejor eran 1.000, 1.500, 2.000 personas, que a pesar de todo, que lo fácil era ya entregar la cuchara, aquí en la ciudad empezaron a nacer equipos alternativos, saneados, sin los problemas económicos de este equipo histórico, que planteaban soluciones y al final el que prevaleció fue el de siempre. A pesar de esas deudas que algunos pensaban que no se podían abordar, el equipo salió adelante, se saneó, llegó a Primera División, ha jugado la Europa League. Es una cosa tremenda, ¿no? Es que los 91 años de Granada son para escribir... Bueno, hay muchos libros, ¿no? Sí, pero sí, es que sí. para escribir una enciclopedia. Pero es que tú has vivido eso, tercera división, segunda B, segunda, primera. Ya luego te preguntaré. Yo he vivido estar en el estadio con colchones tirados, los jugadores durmiendo allí porque no les pagaban, porque les debían meses. Yo estaba allí con los futbolistas. Y eso lo hace más bonito, ¿eh? Eso lo hace más bonito, Sí, porque claro, ahora yo, que está en primera división, lo tienes ahí. Es que tú lo debes de tener aquí. Bueno, tú fuiste a los partidos de Europa League junto con José Ángel. Claro, y claro. eso debe haber sido una pasada para ti. Sí, a ver. Porque Es lo que viste a mí desde cuando, abajo. por ejemplo, Es que, Rafa, lo viste desde abajo, lo viste en la ahora tierra. estamos viviendo la dificultad y la gente dice, oh, qué horror, no sé qué. Pero horror, sí, hemos visto al equipo en tercera. Si es que el primer partido de Granada en tercera, el Arenas de Armilla, que Armilla es una localidad limítrofe a Granada, una localidad pues cercana, pequeña, le ganó 4-0 ese equipo al Granada, al de toda la vida, al que había jugado en primera en los años 70 y tal. Entonces, haber vivido todo eso, haber vivido, pues, estar al borde de la desaparición, que aparezcan alternativas y que parezca que lo quieran hundir, todo eso me hace saborear esto de otra manera, ¿no? Entonces, yo muchas veces, claro, pues me convierto en un abuelo cebolleta, ¿no? Empiezo a hablar de las batallitas, del pasado, pero es que es necesario no olvidar eso, ¿no? Porque lo vas a saborear mucho mejor. Oye, Rafa, yo tengo bueno, cuando vine a España, de México, yo tenía un sueño, bueno, tengo el sueño todavía, no, de visitar estadios de fútbol. Los estadios que habrás visitado tú. Porque claro, el Granada ha estado en todas las categorías y tú has visitado... ¿Tienes alguna lista o los tienes en mente? Sí, bueno, en España, bajo mi punto de vista, el más bonito es San Mamés, el nuevo San Mamés. El nuevo. Creo que lo tiene todo. Pero tú estuviste en el viejo también, ¿no? Sí, yo estaba en el viejo también. El viejo tenía su encanto, evidentemente. Pero el nuevo es que ya se ha refinado todo. Es que la acústica, la belleza, el ambiente que se vive también allí, en San Mamés, cómo es la afición del Athletic Club de Bilbao, yo creo que lo tiene todo. Tuve la oportunidad de vivir las semifinales de la Copa del Rey que enfrentaron al Granada, vi el campo lleno, el campo animando y eso es una pasada, ¿no? Es que eso mete miedo, ¿no? El Wanda Metropolitano es un gran estadio, está muy bien, muy modernista. Yo creo le doy unos puntos más a San Mamés. Y luego, bueno, pues tengo pendiente visitar a algunos importantes, ¿no? El nuevo Bernabéu, cuando lo termine. No, Bernabéu. El Sadar lo visité cuando estaba todavía en obras, no lo he visto este año, que sí ha estado un compañero mío, José Ignacio Cejudo, que sí lo ha podido contemplar y dice que está muy bien. En fin, hay estadios que son la leche, ¿no? Pero bueno... pero conoces todos los de España, ¿no? Sí, ahora mismo sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí. De primera división, todo, de primera sí. Y de segunda también, porque en segunda sí, en 2017 y algunos campos que nunca imaginé que visitaría, como el de Tamaraceite, en Copa del Rey, que es un campito de Canarias. Yo conozco el de Lorca, ¿sabes? Sí, también. Pequeñito, Artés Carrasco se llama, ¿no? Exactamente, el Artés Carrasco. Sí. Es que hay estadios que tienen esa magia, que son pequeñitos, está como el de Alcorcón, que no tengo el gusto de conocerlo, pero que también, el Santo Domingo creo que se llama, ¿no? Sí, correcto. Que son estadios que luego dices, bueno, son estadios que tienen su magia propia. Vallecas, por ejemplo, que a lo mejor muchos lo tildan de un estadio feo, en un barrio un poco feo, pero que tiene su magia, tiene su aporte. Rodrigo, yo te estaba describiendo un poquito la belleza arquitectónica, ¿no? Su atmósfera, pero es cierto que es la gente la que convierte el campo en una cosa o en la otra, ¿no? Tú puedes tener el campo más bonito del mundo, pero si tu afición es fría, pues da igual, ¿no? Pero si hay una conexión, grada, equipo, si hay mucha implicación, mucha sentimentalidad a tu alrededor, pues evidentemente la percepción cambia, ¿no? Aunque sea un campo que a lo mejor que es feo por fuera, ¿no? Pero bueno, gana mucho por dentro o simplemente es lo que hay, es esa atmósfera, ¿no? Algunos son aparentemente cutres, aparentemente anticuados, pero tienen ese sabor especial, ¿no? Oye, tú conociste el antiguo Cármenes, ¿no? El viejo Los Cármenes. No, yo no he estado nunca en el viejo Los Cármenes. ¿No? Yo la primera vez que empecé a venir a
a Granada, ya era bastante mayor. Ya estaba el nuevo. Ya era bastante mayor y ya estaba el nuevo. Ya digo, si es que la primera vez que visité Los Cármenes, que el equipo estaba en tercera división, fue un partido con el Torredonjimeno, ¿no? Que es de la provincia de Jaén, de donde es Martos, ¿no? O sea, es poquísimo glamour, ¿no? Bueno, Martos es de Andújar, ¿no? Martos es de Andújar. Sí, correcto. Sí, ahora... si escucha esto, vale. No está muy lejos Torredonjimeno de Andújar. Bueno, es que es la misma provincia. Vale, Rafa, el Granada, que tú, bueno, que lo hemos hablado desde que estás aquí y lo has visto en todas las categorías, como ya lo habíamos hablado, pero ¿qué crees que le falta a este equipo para consolidarse en el fútbol español? De todo lo que tú conoces, ver, claro. El Granada es un equipo muy atípico. Como decía antes, ha sobrevivido a lo insufrible. O sea, imagínense si hasta el mejor año de su historia, que ha sido el de competiciones europeas, el de Europa League la temporada pasada, lo ha vivido con una pandemia, ¿no? Y con su público desgraciadamente exiliado en sus hogares. Es un equipo muy atípico porque ese resurgir ha coincidido con propiedades extranjeras. La primera de ellas, una italiana, la familia Pozzo, vinculados al Udinese, también al Watford, que fue un proyecto muy mercantilista, ¿no? Promoción de jugadores a nivel individual, exóticos, de algunos países, bien sudamericanos, bien de África, revalorización y venta, ¿no? Y ese era un poquito el círculo vicioso, ¿no? Y no terminó de crecer. Ahora con la propiedad china también hay mucha heterodoxia, ¿no? Al principio se bajó a segunda muy rápido, además un descenso muy traumático, luego se empezó a coger el vuelo en segunda y creo que todo germinó muy bien en torno a un entrenador que se implicó mucho con el proyecto y que además tenía pues, grandes habilidades en su trabajo, como es Diego Martínez, ¿no? Con él hemos vivido la mejor época. Yo pensaba que eso nos iba a llevar en el camino hacia la consolidación, que había una idea básica, pero las personas son importantes, Rodrigo, y quienes los ejecutan son ellas. Y si no estaba el padre de toda esta criatura, el chamán, como le digo yo, que era Diego Martínez, pues era muy difícil continuar, ¿no? ¿Qué ocurre? La propiedad también tuvo enfrentamientos, esto un poco la gente se perderá, pero pues con los gestores que estaban aquí, se limpió todo y ahora se ha empezado de nuevo, se ha apostado por un entrenador muy diferente en cuanto a modelo y en cuanto a estilo, como es Robert Moreno, y esta inercia se ha ido pagando a lo largo de la temporada. Cuando pensábamos que estábamos tranquilos, porque en el Ecuador del año, del curso, creíamos que, bueno, que Granada por pura inercia se iba a salvar, claro. Se empezó a meter en problemas y estamos en la vorágine actual, ¿no? Con el Granada pues intentando sacar la cabeza del agua, ¿no? O sea, el Granada como históricamente siempre ha estado en primera división, peleando por no descender. El Granada ha sido un equipo, bueno, podríamos decir que ascensor. Pues se dice que entre primera y segunda ese ha sido su signo histórico. Lo que ocurre que a final de los 70 se produce el cataclismo de perder la categoría de primera división y no se vuelve en 35 años. Entonces, claro, eso también ha afectado al corazoncito de los aficionados, ¿no? Hay mucha gente en Granada que es del Madrid y del Barcelona, pero ha sido así porque Granada está en unas categorías que a lo mejor no le llamaban la atención, ¿no? Entonces, el sentimiento nuevo que se está generando es muy bonito, ¿no? Yo una de las cosas de las que me alegro, todos los años que pasamos en primera división tienen eso de bueno, y es que cada vez más niños se ponen la camiseta de Granada, cada vez más niños, pues cuando tienen uso de razón, identifican que su equipo es el de su ciudad, no hace falta inclinarse por los grandes del fútbol español, y todo eso es bueno, todo eso es el cimiento emocional para el futuro. Rafa, ¿qué tiene Diego Martínez? ¿Qué tiene Diego Martínez que no tengan los demás? ¿Por qué es tan difícil llenar su hueco? ¿Por qué es tan difícil llenar su zapato? Es que es imposible, es que yo creo que hay que empezar otra historia nueva. A ver, Diego, con él coinciden muchas cosas. Es que es una coincidencia que Diego pues se viniera aquí con 20 y pocos años a estudiar en la Universidad de Granada y que su pareja, su mujer, pues sea de Granada y que sus primeros pinitos los hicieron en equipos modestos de Granada. Imagina para una persona que ha vivido eso, que luego se haya ido de aquí y le hayan ido bien las cosas, el valor emocional, sentimental que tiene volver a la tierra donde empezaste como entrenador, diste tus primeros pasos y de repente te ofrecen el equipo, el proyecto de la ciudad, ¿no? Y además un proyecto necesitado de liderazgo, ¿no? Porque acababa de vivir una temporada en segunda división bastante anodina, había tenido 3 entrenadores, no se encontraba la clave para salir de ahí y él llega y nos cambia el discurso por completo, ¿no? Además, con esos clichés tan particulares que tenía de yo no miro la clasificación, era como el partido a partido de Simeone, pero llevado un poquito a nuestra escala, ¿no? Y luego, pues, esos valores que ha transmitido, ¿no? Independientemente de que el juego fuera bueno, malo, regular, brillante o no, estéticamente prodigioso o no,
era que el equipo transmitía. El equipo era una roca, el equipo era sólido, el equipo competía siempre y consiguió proezas, ¿no? Estar en semifinales de Copa, estar en la Europa League, llegar a cuartos, mantenerse permanentemente en la zona alta de la clasificación en primera división, no pasar problemas para salvarse, teniendo presupuesto, pues que el primer año era el tercero peor y el siguiente, pues bueno, estaba en la parte baja y aún así, pues mejoró 4 o 5 puestos con respecto a su rango económico. Pues ¿qué vamos a decir de Diego? Tiene una puerta y se lo merece todo. Ahora, yo insisto, el legado de Diego está muy bien, sigue presente en algunos aspectos, totalmente. Pero hay que ir pasando la página también, hay que pensar en lo que hay ahora, que ahora mismo es Caranca. Pero tú crees, Rafa, por ejemplo, yo veo muchos aficionados que dicen que el técnico que venga le va a pesar por la sombra que deja Diego Martínez. Eso puede ser contraproducente. Yo creo que eso lo ha pagado, ese peaje lo ha pagado Robert Moreno. Solo Robert Moreno. O sea, Robert Moreno, porque además Robert Moreno, creo que uno de sus errores fue cómo gestionó eso. Creo que si tú llegas al club de una manera menos ruidosa, con una apariencia de humildad y no dejas pildoritas en las cuales se cuestiona un poquito lo que recibes, que fue muy bueno. Claro que había cosas malas. Claro, sí, el equipo había sido el más goleado en Liga, pero claro, no se puede extrapolar ese dato sin considerar que el equipo estaba en Europa League dejándose la vida y que llegó a los cuartos de final, ¿no? Y que en la Copa le fue bien y que aún así, a pesar de ser el más goleado, le quitó la Liga al Barcelona, ¿no? Ganando en el Camp Nou, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta para tener en cuenta que ese dato negativo pues no estaba condicionado. Creo que Robert ahí se equivocó y creo que los demás no. Torrecilla, que ha durado 5 partidos solo, pero por lo menos yo le vi de alguna manera queriendo restablecer esos principios que los trajo Diego, pero como los trajo Johan Cruyff en el Barcelona. Es que la sombra de Johan Cruyff durante muchos años fue alargada en el Barça, pero llegó Guardiola, ahora Xavi, Rijkaard en su momento, incluso Van Gaal, que son más o menos de la misma escuela, cada cual con su interpretación de ese modelo. Y no pasó nada, no hay que enfrentarse al modelo. Yo creo que había que continuar el modelo, porque el modelo no era estricto en lo táctico ni nada de eso, eran unos valores, que es el colectivismo, el ayudarse, el ser generosos, el entregarse. Eso, ¿quién no lo quiere? Y al final es lo que necesita un equipo, ¿no? Un estilo propio que lo caracterice y pues eso, que lo distinga de los demás equipos. Yo creo que el Granada con Diego Martínez lo encontró, y el que venga continuar ese trabajo pues hubiese sido lo lógico, pero yo estoy de acuerdo que Robert Moreno pues quiso hacer su propia historia y a lo mejor ahí estuvo su penitencia. ¿Te pareció justa su destitución? Hombre, yo creo que sí, los resultados mandan y el equipo estaba mal y creo que él había encontrado un poquito su rumbo y acabó la primera vuelta 7 puntos por encima del descenso, pero empezó a hacer cosas raras en enero. No sé si la llegada de los fichajes, la precipitación en introducirlos, se perdió un poco el centro del campo, 2 partidos en los cuales dejó de suplente a Gonalons, que bueno, pues tiene sus cosas, pero yo creo que era necesario en aquel momento. No sé, cuando yo creía que tenía más o menos un patrón, fue variándolo, fue girándolo, quiso volver, el vestuario ya empieza a pensar, claro, con este no ganamos, y no sé, veía también físicamente mal al equipo, no sé hasta qué punto es la preparación o no. Creo que era necesario el cambio. No ha salido bien con Torrecilla, no ha salido bien, han mejorado algunas cosas, pero no las fundamentales, que era sobre todo la seguridad defensiva. Y bueno, hay un rayo de luz que ha llegado con Caranca después del empate en el Wanda Metropolitano, porque por fin he visto, no es por mi gusto futbolístico, sino porque creo que es lo que necesitaba Granada, un equipo sólido. Es lo fundamental. Si el equipo es sólido, a partir de proteger su puerta, de la puerta cero, ya puede construir. Pero si los cimientos no son sólidos, la casa se desmorona. Tú puedes apostar por una decoración muy bonita, Rodrigo, y poner un cuadro aquí y una estatua, pero si los cimientos se mueven, la casa se te desmorona. Y eso es fundamental. Son feos, pero son necesarios. Te caracteriza mucho lo que escribes en el Twitter, en el Facebook, de lo mejor y lo peor de cada partido. Eso es algo que yo no le he visto a nadie más. Y ahí explicas muy bien todo lo que pasa en un encuentro de fútbol del Granada, obviamente porque tú te dedicas al Granada. Pero a veces también sacas cosas de los rivales. Por ejemplo, lo mejor, pues la no tanta presión del otro equipo. O casi, ¿cuándo empezaste a hacer eso? ¿Por qué empezaste a hacer eso? A veces soy sarcástico también, porque hay veces que es tan complicado. A veces es muy complicado sacar lo mejor, ¿sabes? Y esta temporada os lo podéis imaginar, ¿no? Ha sido muy complicado. Y a veces pues utilizo un poco la ironía, ¿no? ¿Y cuándo empezaste? No sé, ¿no? ¿Por qué empezaste a hacerlo? ¿Cómo es que se te ocurrió? Rodrigo, te digo la verdad, no lo sé por qué empecé. ¿No? O sea, yo creo que un día empecé y a alguien le hizo gracia, oye, me gusta esto que haces, no sé qué.
seguí haciéndolo. Y ya Es está. que, no sé, se me ocurrió. No sé si me inspiré en alguien, si vi algo que me parecido, no lo recuerdo. Pero al final es un Pero sello yo, distintivo que tienes ya en Granada, porque sí, además lo es un haces tú. tuit que completo en caracteres con lo mejor y otro tuit que completo en caracteres con lo peor. Luego lo pego también en mi Facebook, ¿no? Pero ahí sí lo puedo pegar los dos juntos. Aquí en Twitter hago un hilo, pero agoto solo los caracteres del tuit. Claro, hay mucha gente que dice, no has mencionado no sé qué. A ver, es un resumen, Claro, es claro. una interpretación, Que la no gente es la nunca va a estar crónica de... completa. Nunca va a estar Claro, contenta la que gente. el completo no va a estar. A lo mejor le falta. Por ejemplo, ayer me decían, no has hablado del mal papel de Vaca y de Raba. Pues es verdad, se me había olvidado, pero ya te pones ahí. A veces lo hago muy rápido, ¿eh? A veces lo hago bajando unas escaleras del estadio, ¿sabes? La gente cree que no sé, que he meditado durante 3 horas para hacer ese tweet. No, no, que va. Generalmente lo que hago es trabajar. Y cuando termino de trabajar es lo último que hago. O sea, bebo un sorbo de agua, estoy apagando el ordenador y en el móvil hago ping, 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 ping y hago lo mejor y lo peor. Y juro que a veces a veces ni lo medito bien, pero bueno, es lo que me sale, creo que sale natural al final. Y es un poco un reflejo de mi visión del partido en pocas líneas, ¿no? Hombre, quien quiera leerme, tiene Claro. mi periódico, tiene la web, tiene la crónica, que tiene 1000 palabras y ahí se puede hartar, ¿no? Pero lo otro tiene caracteres limitados. Rafa, tú fuiste profesor mío de crónica en el máster. De hecho, yo te conocí antes de ser profesor, te conocí en la Ciudad Deportiva de Granada. Era un entrenamiento, el equipo en segunda. Yo ahora hago crónicas también para una agencia. Obviamente no tan buenas como las tuyas, pero ¿en cuánto tiempo tú haces una crónica de fútbol? Porque son tiempos que tienes que tener, ¿sabes? Porque si termina un partido no la puedes tirar una hora después, según... O sí, pero no es lo ideal, ¿no? Yo tardo, desde que concluye el partido, 15 minutos en terminar, más o Pues menos. empiezas a escribir durante el partido. Sí, me ha obligado, el nuevo modelo, Internet, me ha obligado a cambiar mis hábitos. Yo antiguamente era muy clásico y yo no empezaba a escribir una línea de la crónica en sí hasta que no acababa el partido. Sobre todo si la hora era prudente, ¿no? Porque la escribía para papel y no tenía tanta prisa, pero Internet me ha cambiado, me ha ido modificando los hábitos. Mi manera de trabajar es la siguiente. Yo durante la primera parte voy apuntando con naturalidad, todavía no empiezo la crónica. Yo diferencio entre descripciones y valoraciones. Es decir, hago algunas frases de mi chuleta, digamos, de mi lista, son una descripción de jugada para que no se me olvide en qué minuto ha sido y tal, la incidencia, pero voy intercalando algunas valoraciones que a mí me vienen en ese momento o alguna frase que quiero inspirada, ¿no? Que me va a servir, una metáfora que se me ha venido aquí de repente, la voy apuntando. Todo eso en la primera parte ya me lo cojo y en el descanso ya sí empiezo a deglutir esa primera parte. Y voy haciendo, yo escribo en circular. Eso lo aprendí de otro cronista, de Ramón Besa del País, que él dice que hay que escribir en círculos. Es decir, el relato al final tiene componente cronológico, pero las ideas se pueden salpicar y tú tienes que volver a tu párrafo inicial porque la descripción que has hecho al principio a lo mejor luego no se ha cumplido. Es decir, si yo digo la primera parte que Petrovic, el centrocampista de Granada, estaba pletórico, pero en la segunda parte de repente se le va a la cabeza y le mete un cabezazo a un tío, pues ha estropeado su actuación. Entonces tengo que volver a ese párrafo. Entonces mi cabeza tiene que estar permanentemente todo lo que he escrito. Es un ejercicio que a lo mejor alguno piensa, oh, vaya lío, ¿cómo no te pierdes? Estás habituado, es tu forma de hacer las cosas y al final todas las piezas van encajando. Entonces cuando está acabando el partido, apenas te queda una frase de rúbrica, un sello, una cosa que deja ahí sensación buena y te queda el arranque, que es lo que hago al final. Yo el arranque siempre lo hago al final. Sí, porque si lo haces al principio te lo puede cambiar en el último minuto. Te lo cambia entero. Entonces el arranque lo hago al final y entonces de la que bajo vuelvo a leerlo todo para ver si todo tiene coherencia. Generalmente la tiene. O sea, generalmente, ya digo, este proceso, como ya lo tengo bastante calibrado, pues voy durante el propio partido voy volviendo los sitios y no pierdo ripio, sigo viendo el partido. Además tengo en el ordenador siempre la repetición no la repetición sino la retransmisión un minuto más tarde. Entonces si me he perdido enseguida regreso y puedo volver por donde estaba. Esto me ayuda bastante, ¿no? Muchas veces, ¿no? Incluso cuando lo veo, no estoy en el estadio y lo veo en el periódico, en la tele, yo estoy con mi ordenador que sé que me lo da un minuto más tarde. O sea, tú en el estadio estás viendo el partido en directo y lo estás viendo en tu ordenador. Sí. Ah, mira. Sí. Yo, a ver, estoy viendo sobre todo lo que está pasando en el campo. Yo estoy atento al campo, pero tengo la alternativa de mirar el ordenador
por si alguna jugada la quiero ver detenidamente, las repeticiones, etcétera. Sí, claro, sí, es claro, más claro. o menos como está en los Cármenes, ¿no? En las cabinas de transmisión está la televisión Sí, ahí. pero claro, nosotros no tenemos televisión en los Sí, pupitres, sí, sí. pero a mí me viene bien que sea con un minuto de retardo. Por eso que estoy diciendo, a lo mejor si lo tuviera en la tele ya me he perdido la repetición, pero sé lo que va a pasar, entonces me fijo en lo que me quiero fijar, ¿no? Que a lo mejor no es una jugada polémica, a lo mejor es la manera en la que ha encarado un jugador, el rostro de alguien, porque claro, a veces una crónica, si le quieres dar un poquito de sabor o de personalidad, Sí. no se puede basar solo en lo descriptivo, ¿no? Lo descriptivo forma parte de la crónica, pero no puede ser lo único, ¿no? Porque si no, el que ha visto el partido dirá, bueno, pues sí, vale, es verdad que entró por la derecha, ¿no? Pero luego, ¿qué pasó con ese futbolista? ¿Cómo interpretó el juego? ¿Cómo participó? ¿Fue influyente? ¿No lo fue? Esas son las cosas que yo creo que le interesa luego al lector al día siguiente. Darle tu toque. Sí, cada cual. Al final, uno es sus lecturas. Sus lecturas, uno es como una esponja y aprende de todo lo que lee, incluso de cuestiones que no son estrictamente deportivas. Y luego la gimnasia la hace con la página en blanco, claro, con la pantalla en blanco. Entonces es como entrenar, es como hacer pesas, ¿no? Pues claro, esa es la musculación del cuerpo, pues tus neuronas trabajan así, enfrentándose a una página en blanco. Ahora, ¿de qué escribo? Con la presión de saber que, claro, no estás escribiendo para ti, estás escribiendo para un público masivo. Y con la responsabilidad de trabajar en un medio importante. Bueno, pues esas cosas te las tienes que quitar de la cabeza porque eso te generaría ansiedad. Tienes que pensar que, bueno, que ahí sale algo. Una vez saldrá más brillante y otra pues menos, pero bueno, tienes que seguir adelante. Rafa, en toda esta trayectoria que has tenido como periodista, te has enfrentado a muchos entrenadores de fútbol. Las ruedas de prensa, porque yo tengo una anécdota en una rueda de prensa con José Luis Oltra, fue mi primera experiencia de una rueda de prensa fallida por parte de un periodista. No sé si... luego te la contaré un día para que... Porque si te la cuento va a ser muy largo. Pero puedes ver la entrevista con José Ángel Martos, está ahí. De hecho, fue culpa de José Ángel. ¿Qué te ha pasado? ¿Cuál es la anécdota más graciosa o la más penosa que te haya pasado en una rueda de prensa con algún entrenador? ¿O un jugador? Aquí en Granada sí se sabe un poquito así, un poco en nuestro círculo. Lo peor lo tuve con Paco Gémez, ¿no? Paco Gémez es muy temperamental. Díselo a los del Cruz Azul, ¿eh? Sí. Y tuvimos un enganche porque, bueno, de alguna manera yo con Paco había establecido una relación muy buena desde que llegó. Me ilusionaba su llegada, le admiraba su trabajo desde la distancia, pero creo que en Granada no le salían las cosas. Y creo que una persona que va tan de frente, o que presume de ir de frente, cuando ve las cosas mal, tiene que ser tajante. Es decir, uno no se puede estar quejando y diciendo que uno es valiente y luego no toma las decisiones oportunas, ¿no? Yo creo que sí, debería haber dimitido si él veía que aquel proyecto de Granada no era lo que se esperaba, ¿no? Creo que eso lo hubiera honrado. No lo hizo así, esperaba la destitución y entonces pues a él le molestó algún artículo de opinión mío en la que yo decía eso. Digo, yo puedo entender que el proyecto no te guste, pero tú siempre has dicho que eres muy valiente y un valiente es consecuente, ¿no? Y si no estás de acuerdo con el proyecto, oye, márchate y ya está, y vas a quedar como un señor. Y eso pues nos enganchó en una rueda de prensa, ¿no? Entonces él decía que yo, pues eso, que yo opinaba, que no sé qué, porque yo decía que lo veía caído, tal, pues eso es interpretación tuya, en fin, nos enganchamos. Yo rebajé tensión, me aplaqué porque si no yo creo que eso iba a acabar mal. Tiempo después hemos hablado de esto, Paco Gémez y yo, ¿no? Coincidimos en un aeropuerto y la verdad es que la relación normal. Yo creo que las personas que tenemos un carácter un poco volcánico, a veces pues elucionamos, pero luego ya cuando estamos tranquilos, pues bueno, pues somos razonables y podemos hablar, ¿no? Paco no ha cambiado mucho, Paco sigue siendo de sangre caliente, pero bueno, ya digo, eso fue la anécdota que me pasó. Con los demás, bien, ¿no? A ver, hay cosas que no debo de contar, porque son cosas un poco del ámbito más privado, pero creo que he tenido siempre una relación bastante respetuosa con los entrenadores y me ha encantado hablar con ellos porque he aprendido mucho. O sea, cuando uno hace la carrera de periodismo, ha podido jugar un poquito al fútbol, pero no sabe de fútbol. Así lo digo, ¿eh? No sabe de fútbol. El fútbol se aprende con los profesionales y especialmente con los entrenadores, que son los estudiosos del fútbol, ¿no? Entonces, haber podido conversar tranquilamente, sin prisa, con gente pues como Diego Martínez, como Lucas Alcaraz, como José Ramón Sandoval, como Fabri González, y incluso mantener relación ahora, ¿no? Porque la verdad es que yo puedo levantar mi teléfono y llamar a cualquiera de ellos. Es un lujo, Rodrigo, es un lujo.
Porque incluso los que tienen una visión futbolística que no es la tuya en cuanto a gustos, también te permiten aprender. Porque de estos entrenadores que te he dicho, algunos repliegan, otros presionan, otros tienen propuestas de juego muy alegres, otros son un poquito más rácanos, pero de todos se aprende, ¿no? Y verlos entrenar, claro, eso es tremendo, ¿no? Y también compartir tiempo con algunos futbolistas, porque hay algunos que juegan muy bien, pero también pienso que a veces, no es que no sepan, pero no saben interpretar o transmitir el fútbol, pero hay algunos jugadores que son genios, ¿no? Y que yo creo que se pueden dedicar a los banquillos perfectamente, ¿no? Aquí en Granada el único mexicano que ha jugado es Memo Ochoa, ¿no? Sí. Memo Ochoa, que yo recuerdo. ¿Tú pudiste tener conversación con él o algo? Sí, claro, además, bueno, esa ha sido una de mis grandes primicias, ¿no? Que di, el fichaje de Memo por el Granada, incluso antes de los compañeros de Málaga, que estaba jugando en el Málaga, y hubo muchas televisiones de México que me llamaron para hablar de ello, ¿no? La verdad que Memo Ochoa era un tío encantador, un señor, yo creo que de lo poquito que se podía salvar de aquella plantilla, no por nada, sino porque había algunos que eran pues como versos sueltos, ¿no? Gente que no sabía muy bien por qué estaba aquí, ¿no? Memo se implicó, encajó mucho, pero también paró bastante, y nunca un mal gesto. Fue un señor aquí, su comportamiento, luego se marchó, pero yo la verdad es que me alegro de todo lo bueno que le pase, porque ya digo, es una bella persona. Lo único malo es su equipo donde está ahora. Bueno, donde nació él, pero bueno. De repente yo tengo eso ya lo has dicho tú. Bueno, yo tengo la camiseta allá atrás de mi equipo de México, digo yo. Es mejor. Oye, Rafa, bueno, ya para cerrar un poco, ¿te consume mucho el periodismo o sí te deja tener una vida? Sí, a ver, es una entrega absoluta. Mi familia tiene el cielo ganado, especialmente mi mujer, mi hijo ya lo está empezando a percibir, evidentemente, que tiene 9 para 10 años. Intento pasar tiempo con ellos, con los amigos también, pero mi vida es una entrega absoluta a esto. O sea, es decir, claro que tengo días de descanso y claro que tengo momentos de ocio, ya iría más relajados, pero esto o te implicas, yo es que lo veo así, o te implicas al máximo o bueno, a lo mejor encuentras una zona de confort habitable estupenda. Yo no lo entiendo así el periodismo, ¿no? Y cuando no lo entiendo así, pues tendré que cambiar de profesión o tendré que reciclarme y dedicarme al ámbito de la comunicación y tal. Pero a mí me hierve la sangre con esto, ¿no? A mí esto me encanta, ¿no? Me hace disfrutar, ¿no? Siempre tuve muchas dudas, incluso no te lo he llegado a contar, pero antes de empezar la carrera pensé estudiar algo de economía o algo así. Y un profesor que tenía mucha ascendiente sobre mí, de filosofía, con el que tenía muy buena relación, me lo encontré por la calle cuando iba a hacer la prescripción en la universidad y me dijo, ¿qué vas a echar? Y dice, no sé, lo mismo hago administración y dirección de empresas y tal. ¿Cómo? Tú vas a hacer periodismo. Él lo tenía casi más claro que yo, ¿no? Y digo, pero joder, me lo estás imponiendo. Y dice, no, es que no puedes hacer otra cosa. Claro. Él lo tenía muy claro y no se equivocó, ¿no? Me alegro mucho de aquella lección, de aquella conversación, de aquel encuentro casual, porque esta es mi vida, la verdad. No sé entenderla de otra manera. Insisto, y agradezco la comprensión siempre de mi familia, de los amigos, que a veces los dejo tirados. Ahora tengo la boda de un amigo, pues no voy a poder ir porque hay un partido. Voy a Mallorca dentro de 2 semanas, a ese encuentro que puede ser decisivo para el Granada. El periodo europeo ha sido estimulante como profesional, pero evidentemente me ha mantenido muy lejos de casa. Pero eso, intento multiplicarme, estar con ellos también e intentar también estar al servicio del lector, ¿no? Que al final esto es una vocación y una entrega, y es un servicio a la gente, ¿no? A contarle lo que sucede, ¿no? Que también es bonito. Tenemos Rafa Lamela, periodista, para el rato, ¿no? Hombre, espero que sí, ¿no? Voy a cumplir 42. Hombre, no, depende de mi empresa. Voy a cumplir 42, la verdad que estoy muy orgulloso del camino trazado. Creo que soy el periodista que quería ser, que eso no sé si todo el mundo lo puede decir, porque he ido aprendiendo lo que me gusta, lo que no me gusta, he tenido buenas experiencias y malas, y esto me ha ido llevando al camino actual. Creo que, insisto, reflejo lo que quiero ser como profesional, nadie me obliga a actuar de otra manera y espero estar muchos años así, si la salud me acompaña y si la empresa lo quiere. Una trayectoria como la tuya se podría decir, bueno, no culminar, pero sí tener un brochecillo ahí de oro con lo que pasó hace 2 años con la Europa League, ¿no? Con todo eso que viviste. Sí, hombre, a ver, cuando yo empecé la carrera y hablábamos de los sueños, yo decía, me gustaría escribir algún día una crónica de un equipo de primera división, ¿no? Y lo decía como algo que no iba a pasar nunca, ¿no? O sea, claro. Esto es imposible, o sea, porque yo veía
leía El País, leía el Mundo, digo, no tengo ese nivel, nunca voy a llegar a eso, es imposible. Y fíjate, ¿no? Lo que he vivido, ¿no? Y ya no solo eso, ¿no? Sino tener el orgullo de ser el responsable de la sección de deportes de un periódico que tiene 90 años, ¿no? Y que es el referente señero en la provincia en la que está, que es Granada, ¿no? Son muchas cosas muy bonitas. Yo soy un gran afortunado. También habría sido imposible llegar aquí sin la ayuda de los compañeros y de los jefes y la gente que ha confiado en mí, la gente que me ha aconsejado bien y que me ha permitido avanzar, y yo intento pues compensar todo con entrega. No sé si a veces intentaré poner pues, talento más menos, pero entrega, lo que decíamos antes, como el Granada de Diego Martínez, intentar ponerlo todo en el campo, pues yo lo intento poner todo delante de la pantalla, delante del ordenador. No, y se nota, los que te leen, bueno, los que te leemos, sabemos el gran profesional que eres. La verdad que yo estoy muy contento, Rodrigo, de que hayas sido mi profesor. Si no veía la pantalla, te daba 2 pesos. que aprendí mucho de ti, de las crónicas que te digo, yo mucho de eso que nos enseñaste y tal. Y te voy a hacer una última pregunta, que es la que siempre le hago a mis invitados. Porque he entrevistado a puro periodista, espero entrevistar de otros rubros, pero ahora puro periodista. El intrusismo periodístico, sobre todo tú que has estado y que tienes esa vocación, esa trayectoria de tantos años, ¿qué te parece lo que está pasando ahora con los nuevos formatos? Que cualquiera se puede... Hay algo peor que el intrusismo periodístico, que es la deriva de nuestra sociedad en general. Es decir, se lee menos, no se lee menos, se lee demasiado rápido. Estamos empezando a perder la comprensión lectora, nos distraemos con mucha facilidad, no le damos importancia a lo que es creíble de lo que no lo es, y eso nos está llevando a una dinámica muy perversa. Y eso sí que me preocupa. A mí, que una persona que no tiene la carrera se dedica a esto, bueno, o una persona que es entretenedora, ¿no? Como el caso paradigmático, ¿no?, de los últimos meses, Ibai, ¿no?, haga entrevistas, a mí eso no me molesta. Lo hace ver Tim Osborne en la tele. Lo hacen mucho, hay mucha gente que se dedica a esto y no ha hecho la carrera, pero luego ha demostrado pues que sobre todo que el público le gusta, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es lo otro. Me preocupa que perdamos la seriedad. La seriedad no es aburrimiento, la seriedad es contrastar, es hacer bien las cosas, es tener elegancia en cómo te comportas, es no ser faltón, ¿no? El no tener que meterse con nadie, el no meterte en una trinchera, el no polarizar. Todas esas cosas que afectan a todo en general, pero al periodismo en particular, y también en el deporte. Pues bueno, a veces en el deporte hemos jugado mucho con esto de la bufanda, de ser de un equipo y tal. Oye, hasta cierto punto eso no está mal, ¿no? La pasión y todo eso, reflejar un poquito. Pero cuando el periodista se vuelve hincha, ¿qué distinción hay entre el hincha y el periodista? Es que llega un momento que ya no sabes dónde está la diferencia. Ya podría ponerse cualquier hincha a hacer lo que hacemos nosotros si nos comportamos así, si no tenemos ese rigor, ¿no? Eso es lo que me preocupa. El intrusismo, bueno, aquí estamos todos para intentar hacer lo que podamos, ¿no? Lo mismo yo algún día, no sé, me tengo que dedicar a una fábrica de botellas de gaseosa y no he estudiado eso, pero espero que me vaya bien, ¿no? Sí. O a vender cocos en una isla desierta. Vete a Cancún. Ahí vas a... Bueno, ya que nunca se sabe por dónde va la vida, ¿eh? Oye, ¿conoces México? Sí, conoces México tú, ¿no? No conozco. Mi mujer sí la conoce. Bueno, pues... mi mujer sí que ha estado, estuvo en un viaje, pero cuando estaba soltera con una amiga, estuvo en Chichén Itzá y tal. Estuvo mi ahí, casa. Sí. Mérida, Yucatán. Sí, pues estuvo allí, le encantó, pero no hemos ido a México, ¿no? La verdad que antes, cuando no teníamos un niño, teníamos menos responsabilidades, viajábamos más. Ahora ya que está creciendo, pues vino la pandemia y tal, y no ha sido fácil. Y ahora ella está trabajando mucho en periodo veraniego y es complicado hacer viajes largos, ¿no? Pero sí, es un viaje que tengo pendiente, ir a México, ¿no? Perfecto. No sé si me recomienda mejor el DF o otra zona. No, vete al sur. Más tranquilo, mejor clima, calorcito, playa. Bueno. Buena lo gente. Tendré en cuenta. Buena gente. Aquí. Sí. Ya lo creo. Ay, Rafa. Alguno conozco allí. Muchas gracias por tu tiempo. De verdad que fue un placer y un privilegio hablar contigo. Ha sido un gusto, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, pues amigos, ya aquí está Rafa Lamelas, jefe de Deportes Ideal, con toda esta trayectoria que ya nos contó. Y que no se pierdan los siguientes capítulos, porque hemos parado por la Semana Santa, pero ya no vamos a parar más. Rafa, muchas gracias. Te mando un abrazo. Ya sabes, si no estuviese en la pantalla, mira.
Nos damos el abrazo. Hasta luego, Rafa. Muchas gracias, Hasta luego, amigos. chao, chao. Síguenos y activen la campanita si les gusta la entrevista. Nos vemos para la próxima.